Buenas noches a todos. Continuamos con nuestra temática de resistencia de materiales. Terminamos de ver el capítulo de flexión pura. Vimos algunos cálculos en vigas solamente aplicándoles flexión pura. Nosotros anteriormente ya vimos el cálculo de ejes donde se les aplicaba torsión pura, pero resulta que en los ejes van a estar sometidos a unos esfuerzos de torsión y también a unos esfuerzos de flexión. Transmitiendo la potencia, van a estar expuestos a torsión, pero resulta que los ejes normalmente tienen que soportar cargas como son los pesos de las poleas, la tensión de las correas para transmitir esas potencias. Estos pesos y estas tensiones llevan a que esos ejes también sufran por flexión. Entonces el eje puede fallar por torsión o puede fallar por flexión o por la combinación de esos dos esfuerzos. Entonces eso es lo que llamamos esfuerzos combinados. Esfuerzos de flexión, torsión y también puede ser de tensión. O sea, varios esfuerzos que se dan en un mismo punto que nos puede llevar a fallar un elemento, o que en el diseño tenemos que tenerlos en cuenta para calcular un esfuerzo resultante y hallar unos factores de seguridad de tal forma que el elemento o pieza no nos vaya a fallar. ¿Qué es un esfuerzo combinado? Como lo dijimos anteriormente, un esfuerzo combinado es cuando tenemos más de dos esfuerzos. En este caso, en esta gráfica que vemos acá, tenemos una viga empotrada donde le estamos aplicando una fuerza o una tensión a un determinado ángulo. Entonces, si descomponemos las componentes de esta fuerza, tenemos una componente en el eje X y esa componente en este eje X nos va a traer o a producir un esfuerzo de tensión. Y la componente en el eje Y va a ser perpendicular al eje de la pieza, entonces nos va a producir un esfuerzo de flexión. Repito, al descomponer la fuerza, vamos a tener una fuerza que nos produce tensión y una fuerza que nos produce flexión, entonces un esfuerzo combinado. Aquí tenemos la fuerza descompuesta, su componente en X y su componente en Y. Con funciones trigonométricas sacamos sus componentes. Entonces, esto es igual a esto más esto. En el caso que vimos de esa viga, vamos a tener un esfuerzo principal, que va a ser igual al esfuerzo de tensión, que se definió como fuerza sobre área, más o menos. Si es tensión, va a ser más, y si es compresión, va a ser menos. Y acá tenemos nuestro esfuerzo de flexión. Lo acabamos de ver. Momento flector máximo por C, que es la distancia desde el eje neutro, sobre el momento de inercia. Recuerden, eje neutro es donde los esfuerzos de flexión son igual a cero. También tenemos los signos más y menos. Vimos que en flexión, dependiendo del sentido del momento flector y de la distancia C, vamos a tener unos signos, más o menos. Ya esto se ve más adelante con claridad en los ejercicios. Entonces es importante, esfuerzo de tensión o de compresión y esfuerzo de flexión. Ustedes pueden realizar este ejercicio. Tenemos una fuerza de 12.000 newton
tiene este ángulo, tenemos componentes en X y componente en Y, entonces con estos componentes ustedes pueden sacar el ángulo. O lo pueden hacer con triángulos semejantes, hay varias formas de hacerlo. El todo es que se debe sacar los componentes de esa fuerza en X y la componente en Y. En otras palabras, sacar los dos catetos. Después de sacar esas componentes, acá tenemos el área. ¿Sí? La sección tiene 100 de alto por 40 de ancho, milímetros. Hay que pasar esto a metros. Entonces, la componente en X nos produce una fuerza, un esfuerzo de compresión de esta componente en X dividido en esta área. Y ahora para el esfuerzo de flexión, ¿qué hacemos? Entonces vamos a tener una viga en flexión, calculamos el momento flector máximo. El momento flector máximo podemos hacer estática y sacar la reacción acá, diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento flector. Pero dada la simplicidad del ejercicio nos daría lo mismo que si multiplicamos esta fuerza por esta distancia. La fuerza por esta distancia nos va a dar el momento flector máximo que va a ser en este punto. Entonces sería la componente en Y por esta distancia en metros, 0.36, nos da el momento flector máximo acá. Entonces ese momento flector máximo por C, que va a ser la distancia de acá, del centro al extremo, porque es una pieza simétrica, dividido en el momento de inercia de esta sección, nos va a dar el esfuerzo de flexión. Entonces sumamos los dos esfuerzos y obtenemos el esfuerzo resultante. Realicen este ejercicio, si hay dudas, inquietudes, me escriben y lo solucionamos para que quede bien claro el concepto. Acá tenemos otra aplicación. ¿Qué tenemos? Cuando hay una fuerza en el centro de una sección, simplemente decimos que el esfuerzo, en este caso de compresión, sería la fuerza sobre el área. Pero ¿qué pasa si esa fuerza está descentrada? Si está descentrada a una distancia E. Entonces, esa fuerza descentrada nos va a crear un momento. Entonces, ¿cómo se resolvería este sistema? Trasladamos la fuerza al centro, ¿sí? La misma magnitud la trasladamos al centro, pero al trasladarla al centro nos toca introducir un momento flector, que sería igual a P, que es la fuerza, por E, que es la distancia que estaba descentrada. Entonces tenemos una fuerza en el centro y tenemos un momento igual a P por E, fuerza por distancia. Entonces esta fuerza P me va a producir un esfuerzo de compresión y este momento me va a producir un esfuerzo de flexión. Entonces vamos a tener aquí también dos esfuerzos combinados. Entonces una fuerza descentrada me va a producir compresión y me va a producir flexión. Este sí no es desarrollarlo, ya está desarrollado acá. Veámoslo más claramente. Una fuerza descentrada de 90 kN a una distancia del centro de 60 milímetros. Entonces trasladamos la fuerza al centro, los 90 kN los trasladamos al centro. ¿Sí? Acá los tenemos. 90 kN. Y un momento flector igual a esos 90 kN o 90.000 Newton por esta distancia en metros, 0.06. Entonces 90.000 por 0.06 nos da 5.400 Newton metro. Entonces este sistema nos sería equivalente a una fuerza de 90 kN de compresión y un momento de 5.400 Newton metro a flexión. Acá está la solución. Entonces calculamos nuestra compresión y calculamos la flexión. Entonces, esto es igual a menos porque es compresión. ¿Sí? Cuidado con el signo. Menos porque es compresión. La fuerza, los 90.000 kN, sobre el área. Entonces el área en metros.
80 por 10 a la menos 3 o 80 dividido en 1000 para pasarlo a metros por 300 por 10 a la menos 3. Hasta aquí sería nuestra fuerza de compresión más 90.000 por 60 por 10 a la menos 3 por 150 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿de dónde sale este 90.000? Este 90.000 es la fuerza por la distancia. Es lo que ya calculamos acá. Este es 5.400. Entonces este sería el M. 90.000 por 60 por 10 a la menos 3 sería el momento flector. Este es 5.400. Por C. ¿Y a qué es igual C? C es igual a la distancia del extremo al centro, ¿sí? Aquí tenemos nuestro centro y la distancia sería la mitad, 150, dividido en el momento de inercia, un doceavo de la base por la altura. ¿Cuál sería la base en este caso? En este caso sería la base 80 y la altura sería 300. Base por altura elevado al cubo. Al resolver esto, tenemos una fuerza de compresión de 3.75 y una fuerza de flexión de 4.5. Eso nos da igual a 0.75 megapascales. Atención. Pero resulta, como ustedes recuerdan, en flexión tenemos un eje neutro. Arriba del eje neutro es tensión y abajo del eje neutro es compresión. Entonces siempre vamos a tener dos signos. Aquí lo trabajamos con más, aquí tenemos que trabajarlo con menos. Entonces acá le sumamos los 4.5 y acá tenemos que restarlos. Entonces restarlos, menos con menos nos daría menos, nos da 8.5 megapascales. Compresión. Entonces esa pieza va a ser más propensa a que nos falle por compresión. Un ejemplo similar a esto es lo que ustedes tienen que hacer con esta viga. Es prácticamente aplicar lo mismo, pero pues con otra geometría. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos varios esfuerzos? Cuando tenemos esfuerzos cortantes, cuando tenemos esfuerzos en los planos X y en los planos Y. ¿Qué sería un esfuerzo en los planos X y en los planos Y? Supongamos que acá tenemos unas fuerzas en este sentido, ¿sí? Perpendiculares a estas fuerzas. Pongamos que estas son fuerzas en el plano Y y estas fuerzas en el plano X. Entonces estamos en dos dimensiones. Entonces fuerza en X, fuerza en Y y podríamos tener incluso fuerzas en Z, tridimensionales. Normalmente no son comunes, pero se pueden tener. Entonces trabajándolo acá en dos dimensiones, para sacar un esfuerzo máximo, cuando tenemos combinación de diferentes esfuerzos, sería igual a esfuerzo en X más esfuerzo en Y dividido en 2 más la raíz cuadrada de la diferencia de esfuerzos dividido en 2 elevado al cuadrado más esfuerzo cortante elevado al cuadrado. Recuerden, este esfuerzo cortante está relacionado con los esfuerzos de torsión. Y eso sería el esfuerzo máximo. Y el esfuerzo mínimo sería este mismo producto, pero con signo negativo. Entonces, siempre que hayan esfuerzos combinados, siempre van a haber dos tipos de esfuerzo, uno máximo y uno mínimo, porque en flexión siempre vamos a tener máximo y vamos a tener mínimo. Vamos ya a una parte más aplicativa y un objetivo de este curso, que lo dijimos cuando lo arrancamos.
Aprender a calcular ejes. Vamos a aprender cómo se calcula un eje. Es muy importante y muy aplicativo y nos va a servir de mucho en nuestra vida profesional. Los ejes son prácticamente los elementos más empleados para la transmisión de potencia. Entonces es muy importante saber cómo calcularlos para no llegar a un eje sobredimensionado que nos incurra en costos altos, o en un eje que vaya a fallar, que sería incluso peor, sino que lleguemos a un punto de eficiencia, donde tengamos un factor de seguridad y tengamos un costo bajo de ese eje, que no desperdiciemos material ni pongamos en peligro la integridad de la máquina. En eso consiste este tipo de cálculos, en que lo sepamos hacer y lo sepamos analizar, llegar a una solución óptima, porque de lo contrario seguiríamos apelando a la experiencia, a tener 20 años de experiencia o 30 años de experiencia y decir hagamos ese eje de tal diámetro, porque normalmente van en eso. En este caso vamos a aprender a calcular y a utilizar factores de seguridad para llegar a la solución más óptima. Entonces tenemos este ejercicio. Determinar los esfuerzos principales en el eje de acero mostrado en la figura. El eje tiene un diámetro de 80 milímetros. En este caso ya tenemos el diámetro. Las poleas pesan 100 newton cada una y las tensiones de las bandas, las tensiones en las bandas se muestran en la figura. La chumacera en los extremos permite rotación suficiente de modo que los apoyos extremos pueden considerarse como articulados. Desprecie el peso del eje. Listo. Atención acá. Tenemos un eje soportado por dos chumaceras en los extremos. La rotación es completamente libre. Cuando se trabaja con rodamientos, la rotación se dice que es libre. No tenemos impedimentos o torques adicionales. Tenemos dos poleas. Las poleas están accionando unas correas. Cada polea pesa 1000 newton. 1000 newton es el peso de la polea. Y las correas están ejerciendo unas tensiones, en este caso de 400 newton y en este caso de 2800 newton. ¿Por qué una correa ejerce o no? Esta es una sola correa, esta es una sola correa, o pueden haber varias correas. La pregunta es, ¿por qué un lado de la correa tiene menos tensión que el otro lado de la correa? La respuesta es porque siempre en transmisión por cadena o por correa, siempre hay un lado de tensión, que es en el sentido de giro, y hay un lado distensionado. Ustedes ven las cadenas de sus motos, siempre hay un lado donde la cadena está tensionada y otro lado donde está menos distensionada. Entonces, en este caso, el lado de tensión tiene 2800 newton y el lado de menos tensión 400 newton. Acá está invertido, lógicamente, porque por una es la que recibe la potencia y la otra le está suministrando. Entonces, recordemos cuando vemos cálculo de ejes, el torque, la sumatoria de torques debe ser igual a 0. En otras palabras, ¿qué tenemos en este eje? Tenemos una torsión producido por estas fuerzas, por esta distancia, me da una torsión, y el peso de las poleas y la tensión de las correas me dan unas fuerzas de flexión. Entonces vamos a tener esfuerzo de torsión, que se traduce en un esfuerzo cortante, y esfuerzo de flexión. Vamos a resolver ese ejercicio. Tenemos unas distancias y ya tenemos un diámetro. ¿Esto en qué serviría? Serviría en un diseño, una máquina que ya está trabajando y queremos saber qué factor de seguridad está trabajando. De pronto vamos a incrementar potencia o peso, entonces queremos saber con qué factor está y hasta dónde llega. Pero normalmente en diseño no tenemos este diámetro del eje. Más adelante vamos a hacer un ejercicio donde se calcula el diámetro del eje. Entonces, arrancamos por lo de siempre, diagrama de cuerpo libre. Las reacciones en A y las reacciones en B, que serían las chumaceras.
Las fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos? Entonces tenemos el peso de las poleas, los 1000 newton, y las tensiones de las correas, 400 más 2800. 2800 más 400 más el peso de la polea, lo mismo acá. Entonces, diagrama de cuerpo libre, tenemos reacción en A, aquí tenemos ya la sumatoria, tenemos las distancias. Calculamos las reacciones en los apoyos, con estática, con ecuaciones de equilibrio. Obtenemos una reacción en A y en B de 4200. Reacciones en las dos chumaceras, cada una 4200. Con eso construimos nuestro diagrama de fuerza cortante y nuestro diagrama de momento flector. Recuerden una vez más, área positiva, momento flector positivo, área negativa, momento flector negativo. Obtenemos un momento flector máximo de 2100 Newton metro. Con eso ya podemos calcular nuestro esfuerzo de flexión. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque aquí tenemos un valor positivo. Si fuera negativo, aquí habría negativo y nos va a cambiar todo. Entonces, flexión, momento flector por la distancia C sobre momento de inercia. El momento de inercia de un eje, de una sección circular, pi por diámetro a la 4 sobre 64. Entonces, pi por el diámetro en metros, 0.08 elevado a la 4 sobre 64 nos da el momento de inercia, 2.01 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Con esto calculamos ya nuestro esfuerzo de flexión. M por C, que sería la mitad de radio porque es simétrico, la mitad del diámetro, perdón, o sea, radio porque es simétrico, sobre el momento de inercia. Eso nos da 41.8 megapascales. Ahora calculamos el esfuerzo cortante por torsión. Ya lo habíamos hecho cuando vimos torsión. Es igual al torque aplicado por el radio sobre el momento polar de inercia. Mucho cuidado acá, no confundirse. En flexiones del momento de inercia, en torsiones del momento polar de inercia, que son diferentes. El momento polar de inercia es igual a pi medios radio a la 4. Y el torque va a ser la diferencia de fuerzas multiplicado por la distancia. ¿Por qué la diferencia de fuerzas? Porque ustedes ven, este 400 nos produce un torque en una dirección y este 2800 un torque en la otra dirección. Entonces se deben restar. Entonces la diferencia de las fuerzas nos da una fuerza equivalente multiplicado por el radio, que sería la distancia. Torque, fuerza por distancia. Aquí lo tenemos, 2800 menos 400 por 0.4, que es el radio. Nos da un torque de 960 newton metro. Entonces nuestro esfuerzo cortante sería 960 newton metro por el radio 0,04 sobre el momento polar. De nuevo repito, no confundir el momento polar con el momento de inercia. Eso nos da un esfuerzo cortante de 9.5 megapascales. Y con eso obtenemos nuestro esfuerzo de tensión y nuestro esfuerzo de cortante. Ahora aplicamos la fórmula que vimos anteriormente. Estas fórmulas. Solamente que en este caso tenemos esfuerzo en una sola dirección, en X. Entonces ya este se suprime. Entonces 41.8, que es el esfuerzo en X, o el esfuerzo de flexión, dividido en 2, más o menos
raíz cuadrada del esfuerzo en X o esfuerzo de flexión dividido en 2 elevado al cuadrado más el esfuerzo cortante, siempre asocien torsión con el esfuerzo cortante, elevado al cuadrado. Eso nos da 20.9 más o menos 22.9 y nos da un esfuerzo máximo de 43.85 megapascales y un esfuerzo mínimo de 1.4 megapascales. O sea, el eje va a estar sometido a tensión con un esfuerzo de 43.85 megapascales. Entonces este va a ser el esfuerzo con el cual vamos a diseñar ese eje. Este va a ser el esfuerzo. Entonces nuestro eje se va a flectar de esta forma y va a ser propenso a fallar en esta parte por tensión. Aquí tenemos un resumen de lo que ya hicimos. El esfuerzo de flexión y el esfuerzo cortante producido por la torsión. Acá tenemos los esfuerzos de flexión y los esfuerzos cortantes. Estos nos actúan en un plano X y los esfuerzos cortantes nos actúan en un plano perpendicular. Nuestro diagrama de momento flector. Y acá tenemos la aplicación de la fórmula. Repito, en este caso solamente tenemos esfuerzos unidireccionales de flexión. Entonces, aplicando las fórmulas llegamos a los cálculos que ya realizamos. ¿Cuál sería el esfuerzo cortante máximo? Un esfuerzo cortante máximo sería esta parte de la fórmula. Esta parte de la fórmula es el esfuerzo cortante máximo. Tenemos unas fórmulas para ejes sometidos a flexión y cortantes combinados. Por favor, tener estas fórmulas muy presentes. Estas son las fórmulas que se utilizan para calcular los diámetros de los ejes. Detrás de estas fórmulas hay un desarrollo grande que lo pueden revisar en los libros de resistencia de materiales. No traigo a colación el procedimiento para hallar estas fórmulas, es un procedimiento totalmente matemático, viene desde los diagramas de cuerpo libre tridimensionales y al final llegamos a esta fórmula. Si alguien quiere profundizar en los libros de resistencia de materiales, el libro de Gert Timochenko, está muy bien explicado el procedimiento para llegar a estas fórmulas. Es un procedimiento largo, trigonometría en 2 y 3 dimensiones. Entonces acá las traigo ya resumidas. Diámetros de un eje. ¿Cómo calcular el diámetro de un eje? Entonces tenemos dos fórmulas. Diámetro por esfuerzo cortante y diámetro por esfuerzo normal. ¿Cuál se aplica? Se aplican las dos. O sea que vamos a obtener dos diámetros. ¿Cuál diámetro se escogería? El diámetro más grande. ¿Sí? Pero siempre tenemos que aplicar las dos. Por esfuerzo cortante y por esfuerzo normal. O sea que el eje nos puede fallar por cortante o nos puede fallar por esfuerzo normal, que sería tensión o compresión. Entonces, ¿qué nos dice? Diámetro por esfuerzo cortante es igual a 5.1 sobre esfuerzo cortante máximo, que lo sacan del cálculo de torsión, por raíz cuadrada del momento flector máximo al cuadrado más el torque elevado al cuadrado, todo esto elevado a la 1/3, el torque calculado en torsión. Y el diámetro por esfuerzo normal sería igual a 5.1 sobre el esfuerzo de flexión por el momento flector máximo más raíz cuadrada del momento flector máximo más el torque elevado al cuadrado y todo esto elevado a la 1/3. ¿Cuáles serían este esfuerzo cortante máximo y este esfuerzo
de flexión máxima. Entonces, estos esfuerzos, atención acá, este que es unidireccional va a ser igual al esfuerzo permisible que puede soportar el material. En otras palabras, sería igual al esfuerzo de fluencia dividido en el factor de seguridad. Atención acá. Este esfuerzo máximo es el esfuerzo permisible. En otras palabras, el esfuerzo de fluencia dividido en el factor de seguridad. O si ya tenemos un esfuerzo permisible, ya trabajamos directamente con él. Pero normalmente, como tenemos que escoger un material, entonces tenemos que calcular este esfuerzo dividiendo el esfuerzo de fluencia en el factor de seguridad. Y este esfuerzo cortante máximo lo obtenemos de tablas, pero la verdad es muy difícil, casi no se encuentra. Sería igual al esfuerzo cortante dividido en el factor de seguridad, el esfuerzo cortante máximo. ¿Cómo se calcula ese esfuerzo? Normalmente se coge el esfuerzo de fluencia y se divide en raíz de 2. Entonces, si tenemos un esfuerzo de fluencia para un material de 100 megapascales, el esfuerzo cortante máximo sería esos 100 megapascales dividido en raíz de 2. Y ese resultado lo dividimos en el factor de seguridad. ¿Por qué raíz de 2? Lo vimos en torsión. Porque los cortantes normalmente actúan a 45 grados. Entonces, por eso, haciendo un desarrollo trigonométrico, sale el raíz de 2. Entonces, vuelvo a repetir, para calcular el esfuerzo cortante máximo, se coge el de fluencia, el esfuerzo de fluencia se divide en raíz de 2. Y ese resultado lo dividimos en el factor de seguridad y obtenemos este T máximo. El momento flector, que ya sabemos cómo calcularlo, y el torque, que ya sabemos cómo calcularlo. Así se calculan los ejes. En la próxima clase hacemos un ejemplo más detallado de cómo hacerlo. Bueno, para finalizar este corte, ustedes van a realizar el siguiente trabajo. De esto ya vimos una parte hoy y vamos a ver otras partes en las siguientes clases. La idea es que a medida que vayamos avanzando, ustedes lo vayan aplicando a este ejercicio y vayan resolviendo este ejercicio, y en los horarios de atención me consulten, me llamen, me escriban para resolver dudas y que el concepto quede bien claro. ¿De qué trata el ejercicio? Se requiere calcular el diámetro del eje mostrado en la figura. Las poleas A y B pesan 100 libras cada una y la polea C 200 libras. Entonces tenemos un eje soportado en 2 chumaceras, tiene 3 poleas, la A y la B pesan 100 libras y la C pesa 200 libras y está sometido a estas tensiones en libras. Estas distancias es en pies. Recuerden que cuando tiene una sola comilla son pies. Entonces 2 pies, 3 pies y 1 pie. Estos radios están en pulgadas. Tienen 2 comillas. Entonces 2 comillas, radios en pulgadas. Entonces hay que calcular el diámetro para ese eje. Pero adicionalmente hay que hacer lo siguiente. Hay que seleccionar el material indicado, ¿sí? Material recomendado para ejes. En sus materias de ciencia de materiales, tecnología, debieron ver o se pueden investigar cuáles son los materiales más indicados para ejes. Entonces, seleccionar un material. ¿Para qué selecciona el material? Para sacar los esfuerzos de fluencia. Calcular el diámetro. Calcular la deflexión del eje. Esto lo vamos a ver en una clase. Cómo calcular deflexiones. Graficar la deflexión del eje en Excel. Seleccionar las chumaceras y rodamientos. Una vez ustedes ya tengan el diámetro del eje, deben seleccionar chumaceras y rodamientos.
Deben ser referencias SNL, SKF con manguito de fijación. Esto lo encuentran ustedes en catálogos de SKF. Anexar referencias y ficha técnica de las chumaceras y rodamientos. Adjuntar cotización del juego de chumaceras, o sea, la chumacera, manguito de fijación, rodamiento y retenedores. Cotizar el material para el eje, cotizar el mecanizado. Sé que en estos días hay mucha dificultad para que les coticen. Normalmente no están trabajando, entonces si no lo pueden hacer, no se compliquen, traten de averiguar con algún compañero, con algún tornero, alguien que tenga algo de experiencia en mecanizado, que les dé un precio aproximado de lo que podría costar ese mecanizado. No necesita una cotización formal, simplemente colocan un costo aproximado de ese mecanizado. Eso va a estar relacionado con la longitud del eje y el diámetro. Costean su tiempo invertido en el trabajo. Póngase cada uno de ustedes un sueldo y con ese sueldo saque el equivalente de las horas trabajadas. Y por último, el costo total del trabajo en pesos. O sea, su ingeniería, más los materiales, más los rodamientos, presentan el costo total de cuánto costaría ese diseño y esa fabricación. Este trabajo tiene un porcentaje del 40% para el cuarto corte. Muchas gracias, continuamos en la próxima clase. Como les digo, no se preocupen en el momento, a medida que vayamos viendo las clases vamos viendo cómo desarrollar esto.